Como ya me presentaban, vamos a platicar esta conferencia sobre interrelación de la periodoncia y la estética. En un primer inicio, comencé a buscar información en una base de datos. ¿Qué tanta información puede encontrarse entre la periodoncia y la estética? Empecé a buscar y me di con estas información de 2010, de revisiones sistemáticas. Encontré las interrelaciones entre la periodoncia y la odontología estética. Más ahí nos indica que he encontrado más información entre la relación entre la ortodoncia y la periodoncia y la estética, pero no entre la periodoncia y estética en estos últimos 10 años. Y eso nos puede invitar a realizar más investigaciones con mayor rigor científico y así poder tener más información. Lo cual, el tema periodontal, ya sabemos que se está hablando bastante en estos últimos tiempos desde la nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias, que fue en el 2017 en Ámsterdam. Y ahí nos clasifica que nuestra fase 1, y que la que debemos de aplicar en todos nuestros pacientes en el día a día, es que nosotros tenemos que tener un control personal de la placa en cada paciente, ¿sí? Ya sea niño, ya sea adulto. Se tiene que eliminar este cálculo supragingival y también en un determinado momento el subgingival. Se tiene que realizar el raspado alisado radicular y al paciente hay que revalorarlo, hay que volverlo a citar y para hacerle el nuevo periodontograma en su control, lo ideal son desde la primera cita a los 21 días. Luego que tenemos controlado esta fase 1 y que los indicadores de Olieri y de Green están disminuidos y que también el periodontograma encontramos bolsas periodontales, entonces ahí ya tenemos que ir evaluando la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Es una fase correctiva y quirúrgica, en la cual hay 5 divisiones en donde puede calzar cada paciente o cada caso. Tenemos la cirugía plástica periodontal, la cirugía resectiva, la cirugía regenerativa, la preimplantar y la implantar. Entonces, todos estos pacientes tienen que estar bien controlados, ¿ya? Y entonces en la fase 3, que es la de mantenimiento y la de soporte periodontal, vamos a darle una cita cada 3 o 6 meses, dependiendo de la calidad de hábitos de higiene bucal que mantenga el paciente. Y eso lo vamos a ver en el control a los 21 días, ¿verdad? Vamos a tener un antes y un después de los índices de higiene oral y también de nuestro periodontograma. Y si es que en un determinado momento vamos a aplicar la fase 2 correctiva. Entonces, en la consulta privada, el día 15 de agosto de este año, ya, me refieren un paciente para poder realizarle una frenectomía. ¿Sí? Entonces, a este paciente, ustedes ya lo ven que tiene brackets, es un paciente de 12 años, ¿sí? Entonces comencé a evaluarlo, ¿sí? Y la interconsulta indica para hacerle un tratamiento de frenectomía, ¿sí? En la cual se le hizo el tratamiento de la frenectomía, ¿sí? De esta vista, aparentemente, no se nota muy bien el levantamiento del frenillo, pero en la que
procede, ahí sí. Entonces, este frenillo aberrante, ¿ya? Que nos está complicando para ese cierre de espacio, ¿sí? En este caso del tratamiento ortodóntico, tenemos que solucionarlo. Entonces, la interrelación empieza a darse entre la periodoncia y la estética. Entonces, la remoción del frenillo debe ser indicada cuando estuviera interfiriendo con función, con la fonación, con la estética, con la higiene del paciente, con la instalación de prótesis totales o removible, o por indicación ortodóntica. También esta frenectomía tiene que ser realizada siempre que es posible antes del movimiento ortodóntico, ¿sí? Antes del movimiento ortodóntico. También la frenectomía puede ser sustituida por un injerto gingival libre. Esto pasa cuando el frenillo está asociado a una recesión gingival o a una falta de mucosa queratinizada. Y por último, y lo más importante también, es que este paciente tenemos que tratarlo multidisciplinariamente. ¿Qué pasa si este paciente, en los casos de anquiloglosia, deben ser tratados en conjunto con un fonoaudiólogo cuando se desea corregir el problema fonético? Este es otro paciente antes de pandemia que generalmente llega hacia la consulta. Este es un paciente de la universidad, en la cual, en la Universidad Señor Recipán, en Chiclayo, Perú, en la cual realizo la docencia, y llega este paciente, ¿no? al área de periodoncia para poder solucionar sus problemas. Este paciente, como ya lo vemos, tiene bastante cálculo, tártaro dental, inflamación, sangrado, ¿sí? Edema, molestia, dolor, sensibilidad, ¿sí? Entonces, luego de la fase 1, ¿sí? Lo dejamos así al paciente, termina ese paciente, ¿no? Y eso es lo que nos pasa en nuestra consulta privada diariamente y decimos, ok, ya lo estabilizamos al paciente. ¿Qué procede? Este paciente puede tener sensibilidad y ya procedería a otra interrelación entre la periodoncia y la estética, que es el tema de la erosión dental. Entonces hay grupos en riesgo, de acuerdo a la investigación de Schulutzer, que fue publicada en el 2018. Por ejemplo, en Brasil hay un problema en reflujo de un 23% con erosión dental en ese estudio. Hay desórdenes nerviosos en Suecia de un 80%, hay desórdenes con drogas y alcohol en países desarrollados entre un 9 y 13%. La dieta especial vegetariana hace que Alemania tenga un 13% con erosión dental. Estas bebidas ácidas versus las comidas ácidas que se dan en Medio Oriente tienen un 4,5 versus en África un 24,5. Con respecto a los medicamentos y las drogas legales hay poca información existente, pero estamos hablando del 2018. Para adelante tendría que hacer una nueva búsqueda específica para poder encontrar a lo mejor otra información. Y con respecto en la ocupación y los deportes, Noruega está con un 20%. Es así que me sigue interesando más el tema de la epidemiología de las lesiones cervicales no cariosas. Entonces hay unas guías Prisma en la cual se hace una búsqueda de base de datos en Medline y PubMed y Cochrane, en la cual se hizo la búsqueda de 569 títulos y resúmenes. Teixeira, con todo su equipo, ellos cumplieron con los criterios de elegibilidad
en la cual utilizaban el índice de Smith y Knight. Ellos encontraron una prevalencia de un 46,7% en mayores de 30 años con una prevalencia de un 53% y en menores de 30 años una prevalencia del 43%. En Perú, hago la búsqueda también del 2003, ¿sí?, de estos estudios. Entonces vemos una alta prevalencia, ¿sí?, con lesiones cervicales no cariosas en pacientes de 41 a 50 años, en pacientes que tienen erosión dental, en pacientes con erosión dental relacionado ya a desórdenes alimenticios, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con estas enfermedades, ¿no?, con estas lesiones cervicales no cariosas? Entonces, volvemos al estudio de Schluter en el 2018 y vemos una tendencia en la investigación desde 1965 hasta el 2017. Estos fueron los resultados de desgaste dental, de erosión dental y su prevalencia. Es así donde nace una investigación por realizar. Esta fue para optar la tesis del grado de maestría, en la cual comencé a asociar los hábitos alimentarios, parafuncionales y la higiene bucal en el desgaste dental erosivo en pacientes que acuden a la clínica dental docente. Entonces, en un poco de historia, John Hunter realiza la clasificación de las pérdidas de estructuras dentales en 1778, luego Black habla sobre la erosión y la similitud que puede tener con una lesión no cariosa, en 1908. ¿Ya? Y también en 1980 ya se comienza a hablar de la pérdida de estructura dental, la consecuencia de un proceso químico de disolución de la porción mineralizada de los dientes. Recordemos que hay una pérdida entre 20 y 38 micrones anuales de la superficie dental. Entonces tenemos estos desgastes físicos y químicos del diente, ya en estos dos grupos, y que se dan los procesos físicos y los procesos químicos. Por ende, la erosión dental es la pérdida química del tejido mineralizado, causado por la exposición a ácidos no derivados de bacterias. Y eso lo indica Lucy en el artículo del año 2011. También tenemos agentes intrínsecos como los ácidos gástricos, el vómito, el reflujo gastroesofágico, ¿sí?, y los agentes extrínsecos como los alimentos y bebidas ácidas. Entonces, nuevamente aquí, tener una interrelación con las demás especialidades, ¿sí?, y poder manejar estos pacientes. Entonces, la etiología nos marca de la erosión en origen y progresión, que tenemos a la dieta, al estilo de vida, al estrés, que es una enfermedad actual, ¿sí?, y las parafunciones, y que esto nos hace utilizar medicamentos, y también un hábito de higiene bucal, la técnica y duración del cepillado dental, que a veces en nuestros pacientes tenemos que tener una importante empatía para que nos diga cuántas veces se cepillan y que nos indiquen la verdad, no, qué cepillo está utilizando, ¿sí?, y cuánto tiempo se cepilla y qué pasta utiliza. Entonces, esta erosión dental es un proceso patológico que ocasiona el desgaste dental erosivo. Y este desgaste dental erosivo es la pérdida acelerada del tejido dental producido por el efecto combinado de la abrasión, la tricción y la erosión. Y esta erosión es un proceso predominante, ¿sí? Entonces me capacité con una especialista y le doy el agradecimiento aquí también a la doctora Leila Delgado, ¿sí?, que es mi mentora. También se hizo una calibración interexaminador para poder hacer esta investigación. Se utilizó un instrumento y una validación
¿sí? En la cual ya, este índice es un índice rápido que se realiza observación de todas las piezas de cada sectante y se registra el valor para aquella pieza más afectada dentro de cada sectante. Sirve también como herramienta para estudios, para determinación de riesgo y guías de tratamiento. Este es un formulario que se le hizo a todos los pacientes, ¿sí? A los 264 pacientes que pasaron por la evaluación a través de los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Y esta es la ficha del examen clínico, donde aquí en estos cuadros se colocaban el número que se encontraba en cada paciente, en cada sectante y en cada cuadrante. Es muy importante la parte ética, donde se presentó el proyecto al comité de ética y se dio la venia y fue aprobado para su ejecución. Estos pacientes estuvieron informados de todo lo que se les iba a realizar, de los beneficios, si es que habría algún costo, si es que había algún riesgo y el procedimiento en sí. Ellos firmaron y que este era confidencial. Y también habían derechos del paciente y derechos y una declaración del participante. Pero siempre es importante saber erosión y también las otras lesiones cervicales no cariosas para poder seguir explicando al paciente y también nosotros poder definir ante qué enfermedad vamos a atender. Entonces, en la abrasión está causado por el cepillado dental, por los dentífricos, por el utensilio interdental, que sea este rígido. Y ojo aquí, miren, lo que hemos hablado en la fase 1 de la terapia periodontal, el procedimiento odontológico de raspado. Entonces, empieza y sigue con rigor la interrelación periodoncia y estética. Esta abrasión es la pérdida física del tejido mineralizado del diente, causado por otros objetos, además de los dientes. También tenemos a la tricción, que es la pérdida física del tejido mineralizado del diente, causado por el contacto entre diente y diente. También tenemos a la fracción, ¿ya? Que esto es más que todo por una fuerza biomecánica cíclica de compresión y tensión que causa un estrés en el área cervical. Y también está asociado a la masticación, a la deglución del paciente. Y hay unos factores, ¿no?, que también se dan: la malposición dentaria, los puntos prematuros de contacto y el bruxismo. En el 2018, Matsuda, él encuentra unas condiciones del individuo que hay que tener, como dice la tendencia del estudio de Schultzer, a mayor edad, mayor desgaste. Tenemos que valorar la calidad y la cantidad de saliva de nuestro paciente. Y ojo aquí de nuevo, la condición sistémica. Si tiene osteoartritis en la articulación temporomandibular o si tiene alguna afección neurológica, que la mayor prevalencia se da en mujeres que en varones. Los problemas de motricidad, ¿sí? Pero esta historia tiene que ser veraz y todo lo que nos podamos recopilar información del paciente y fidedigna. Entonces, en esta investigación me llamó la atención este caso. Este caso es de una joven de 18 años que le pasó una anécdota con un familiar, ¿no? Su tío era odontólogo, ¿sí? E ingresa a la oficina, al consultorio dental. Y lamentablemente, ella bebe el eugenol. Entonces, le hicieron un lavado gástrico, ¿sí? Luego de eso, empezó esta tendencia de esta erosión y estas lesiones. Entonces, para todos nosotros que somos clínicos, ¿sí?,
¿Cómo explicarle esto al paciente? Esto es una pérdida acumulada de la superficie dentaria mineralizada debido a procesos físicos o químico-físicos de la erosión dental, la atricción y abrasión, donde el desgaste dental erosivo es el factor etiológico primario. Entonces regresamos a la foto del paciente y miren todo lo que tiene de esta pérdida de estructura dentaria. Y lamentablemente tenía sensibilidad, ¿no? Y eso ya lo vamos a hablar en un momento más adelante para los tratamientos. Y en la parte inferior, ¿sí? No parece que fuera una joven de 18 años, ¿verdad? Tiene lesiones de atricción, lesiones de erosión, de abrasión, ¿sí? Tiene estas lesiones cavitadas, que son los cuppings, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿no? Entonces, se evaluó a estos pacientes, ¿sí? 98 fueron hombres, 166 fueron mujeres, de los cuales el 63% de los pacientes evaluados fueron del género femenino y un 37% del género masculino. Con un salario bajo, 94 pacientes, y con un salario alto, 170 pacientes. Okay. Entonces aquí, toda esta información que les estoy dando, ya, llegó un momento que en el 2019, en un congreso en Paraguay, donde expuse un póster, salen nuevos términos. Y esos nuevos términos, en un momento, hicieron dudar el cambio del título de la investigación. Y era empezar de cero. Entonces, nuestra evidencia científica hace que vamos a un consenso, ¿ya? En donde se reunieron 15 expertos de la Organización Europea para la Investigación de la Caries y un grupo de investigación de cariología de la Asociación Internacional de Investigación Dental, en donde desestimaron términos de desmasticación, de pérdida de superficie del diente, de desgaste corrosivo y biocorrosión. Y solo nos quedamos con los primeros mencionados. En el estudio salió un 94% de prevalencia, ¿ya? Ojo también aquí, al momento cuando les voy a dar las recomendaciones de esta investigación. Y los invito a poder ingresar y descargar toda la investigación, ¿ya? Y poder ver las tablas, ¿no? Para que no nos tome mucho tiempo y podamos avanzar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Esta alta prevalencia consignada en el presente estudio podría explicarse ya que la evaluación se realizó en adultos mayores de 18 hasta 60 años, en donde la pérdida de la estructura dental está relacionada a múltiples factores como la abrasión, la atracción y la erosión dental. En este estudio, la presencia del yogur, las adiciones y el consumo de vinagre en las comidas presentan una asociación al desgaste dental erosivo. Los principales factores etiológicos encontrados en este estudio fueron el consumo de bebidas ácidas, como el yogur, y el consumo de vinagre en las ensaladas. Y los hábitos parafuncionales tales apretamiento dentario y morderse las uñas contribuyeron al desgaste dental erosivo. Con respecto a los hábitos de higiene bucal, en este estudio no se encontró asociación. Y aquí es una de las recomendaciones para poder darles, ¿sí? Es que para evitar errores conceptuales, según estudios de prevalencia alta que se ha encontrado, se debe usar como medida de asociación la razón de prevalencia. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas investigaciones que no se han encontrado así. Más se encontraban de los ratios. Entonces, aquí se sobreestima la asociación
pero en realidad los ratios se utiliza en otra escala de medida. Este estudio también nos ayuda a poder hacer investigaciones en poblaciones con años menores. Y a partir de estas asociaciones, se deben hacer nuevos análisis multivariados. Aquí está la evidencia donde el paciente marca las alternativas, marca el formulario, se toma un registro fotográfico, ¿sí? Y se revisa al paciente, ¿verdad? También hay que motivarlo al paciente, ¿verdad? Con apoyo ahí de las empresas, ¿sí? Y también hay que entregarle un instructivo a nuestros pacientes, ¿sí? En la cual se le dan unos consejos y si es que tiene unos síntomas, en qué etapa podría estar. Y también una información de estas lesiones, porque hay pacientes que no conocen estas lesiones, ¿no? Hay pacientes que piensan que se les va a fracturar el diente, piensan que es por otro tipo de enfermedad, ¿no? Piensan que teniendo estas lesiones pueden utilizar pastas muy abrasivas, ya pueden consumir alimentos muy abrasivos durante la mañana, no se están dando cuenta de la dieta vegetariana que están realizando o el esfuerzo físico que están haciendo en este mundo globalizado con respecto al deporte. Entonces, ¿cuál sería una propuesta terapéutica para este tipo de lesiones? Primero, hay que identificar el factor etiológico y sus interacciones. Y para eso, tendríamos que tomarle los datos a estos pacientes, toda esta información. Lo segundo, habría que corregir o reducir el hábito de cualquier naturaleza. Al paciente fumador que tiene problema periodontal, no le podemos obligar o decir, deja el cigarrillo, porque eso lamentablemente no va a suceder. Entonces, hay que ir pudiendo, llevándolo de la mano para que haya una reducción, ¿sí? Vuelvo a recalcar aquí el tratamiento multidisciplinario entre el odontólogo y el médico, entre el psicólogo y el psiquiatra, el gastroenterólogo, el nutricionista, y aquí necesitamos tres grupos, tres valores muy importantes. El interés del paciente, el interés nuestro también, para brindarle el mejor tratamiento al paciente, el compromiso de ambos de poder brindar este tratamiento y que el paciente también se comprometa en mejorar y la colaboración del paciente. Entonces, después de todas estas lesiones que hemos visto, ¿no? ¿Cuál sería una etapa de diagnóstico? Hay que identificar el factor etiológico, ¿sí? Pero se comienzan a dar cambios, ¿no? Entonces, si hay lesiones cervicales intactas, menor a 1 milímetro, sin cavidad, en la cual hay una superficie que se está desmineralizando y hay hipersensibilidad dentinaria, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento? El ajuste oclusal, la terapia química, la terapia láser. Pero ¿qué pasa si hay un defecto cervical mayor a 1 milímetro? Ahí sí tendríamos que hacer una restauración con ionómero de vidrio o una resina compuesta. Pero también hay casos que se afectan los tejidos blandos. Y aquí marco esta interrelación de la periodoncia y la estética, en la cual nosotros tenemos que ver una clasificación, que es del doctor Cairo, que nos indica la recesión gingival. ¿Y cuál sería el tratamiento? La cirugía periodontal. Y para este mantenimiento, la educación
y el control de hábitos del paciente nos va a ayudar a ir mejorando el paciente y el tratamiento. Entonces, ¿cuál sería la parte, la del grupo de, perdón, de tejidos duros, donde no hay, donde la parte está intacta, entre comillas, y es menor a 1 milímetro? Tenemos que hacer el ajuste oclusal mediante el estudio de la guía anterior, ¿sí? A través con nuestro articulador semiajustable, y esto nos va a ayudar a ver y a efectuar las disclusiones durante las excursiones mandibulares y observar si este es funcional o no. Entonces, cumpliendo con la verificación de la función de la guía anterior, comenzamos los desgastes selectivos en céntrica a fin de lograr un arco de cierre, ¿sí? Que tengamos una curva de SP, le digo SP porque el doctor es alemán, ¿sí? Y entonces esto es guiado eficazmente por la guía anterior. Es decir, nosotros tenemos que tener una coincidencia de la oclusión habitual y una oclusión en relación céntrica. Y el otro tratamiento, frente a estas malposiciones dentarias, sería el tratamiento ortodóntico. ¿Cuál sería la terapia química, ¿no? Frente a estos pacientes, ¿no?, que tienen estas sensibilidades? Hay que recurrir a los agentes remineralizadores, ¿no? Que tengan recaldén, también a otra sustancia como el nitrato de potasio, ¿sí? A los agentes bloqueadores de túbulos dentinarios y a las pastas dentales, ¿sí? Pero hay que tener cuidado si esta pasta no es abrasiva, no es muy abrasiva, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento restaurador? En el grupo 2, en este grupo del medio, que hay un defecto cervical mayor a 1 milímetro. Hacemos el tratamiento restaurador con ionómero de vidrio, en la cual la unión química va a ser al diente. A veces también las áreas de difícil acceso nos ayuda en poder trabajar con un ionómero de vidrio. La ventaja es que es una técnica sencilla, ¿verdad? También ayuda a la menor sensibilidad, porque aplicar grabador, ¿sí?, hay que tener cuidado con estos pacientes que ya llegan con sensibilidad y se podría generar una hipersensibilidad. La menor irritación a los tejidos blandos por estar cerca, ¿sí?, al margen gingival, ¿sí? La presencia de dentina esclerótica, la menor contracción de polimerización que se da con estos materiales, y este módulo de elasticidad es similar al diente. Ahora, ¿cuáles las desventajas? Hay poca solubilidad, libera flúor en esta zona, ¿ya? Es poca, esa de libera flúor va en ventajas, disculpen. Es poca estética y está expuesto a la menor resistencia al desgaste, ¿ya? Entonces, frente a una resina compuesta, tenemos que hay un mejor pulido, no es soluble, es más estético, la fácil manipulación es menor, tiene una mejor unión micromecánica al diente y una mayor resistencia al desgaste. ¿Y cuál es la desventaja? La mayor contracción de polimerización, ¿sí? Por eso es muy importante aislar a estos tipos de pacientes que tienen este tipo de lesiones, ¿sí? No libera flúor, acá, esta sí es una desventaja, no tiene unión química al diente y no tiene un buen sellado al diente. Ojo, en dentina, ¿ya? Entonces, este caso, gracias al doctor Ken Norikawa, que me brindó estas imágenes, ¿sí?
se empiezan a hacer los tratamientos, ¿sí? ¿Ok? El desgaste, el pulido, ¿sí? El acondicionamiento, la aplicación de la técnica, ¿sí? Nuevamente el acondicionamiento, ¿sí? La aplicación del material restaurador, ¿sí? La técnica correspondiente, el desgaste compensatorio y estamos terminando el procedimiento a este paciente, ¿sí? De todo este grupo, ¿sí? De todo este grupo que estamos aquí. Ahora, ¿qué pasa si este paciente está afectado los tejidos blandos? ¿Sí? Tenemos que ir al siguiente paso. Definir qué procedimiento quirúrgico utilizar en este paciente de estética periodontal. Y hay 5 grupos en los cuales los voy a mencionar, ¿sí? Que tienen la parte resectiva, en donde está la gingivectomía, la hemisección radicular, alguna amputación radicular, y acá estamos hablando de la tunelización, que puede ser en el sector anterior, ¿ya? O también en el sector posterior. La parte regenerativa, a través de la regeneración tisular guiada, el uso de las proteínas derivadas de la matriz del esmalte, el uso de factores de crecimiento, ¿sí? Y en la cirugía plástica periodontal, es la que vamos a tocar en la siguiente diapositiva, también tenemos el grupo de los procedimientos preimplantares, que tenemos acá regeneración ósea guiada, el aumento de reborde, por ejemplo, tenemos aquí la elevación del seno maxilar, con el uso de las mallas de titanio. Y en el grupo implantar, tenemos la colocación de implantes dentales, la cirugía de fase 2, ¿ya? Entonces, tenemos todo este grupo en la cual podemos decidir qué tratamiento le vamos a hacer al paciente. Aquí, todos los casos, las imágenes, las fotografías, es realizados, ¿sí? Entonces, por el grupo, ya sea en las instituciones en donde laboro, ¿sí? Y en donde sigo estudiando, ¿verdad? He estudiado en Lima, actualmente ahorita me encuentro en Brasil, ¿sí? Entonces, en la cirugía plástica periodontal tenemos un tratamiento, ¿no? De acuerdo a la recesión gingival y la clasificación de Cairo. En este caso, el que yo les voy a presentar es en el aumento de tejido queratinizado, ¿sí? Entonces, aquí yo les pediría, por favor, que no vayan a tomar imágenes porque esta plantilla, esta diapo, está para un artículo, entonces les agradecería. Entonces, un tratamiento para recesión gengival de una paciente en la pieza 3.1 y 4.1, viendo la exposición que tiene, ¿no? La exposición que tiene, ¿sí? Es dentro de la clasificación de Cairo está en la RT2, ¿sí? En las piezas 3.1 y 4.1. Luego hacemos el acondicionamiento, ¿sí? Con ácido cítrico, ¿sí? Y luego empezamos a trabajar el tejido, en este caso el injerto, que ha sido recolectado del paladar, ¿sí? Entre las piezas de los premolares, ¿sí? Tenemos este suministro que tiene que estar bien trabajado, ¿sí? El grosor tiene que estar acorde a lo que vamos a colocar, el tamaño también, ¿sí? Para luego llevarlo a esta superficie dentaria y colocar. Previamente a eso, ya hemos hecho el colgajo, ¿ya? Y
aplicar nuestros puntos. Puntos simples, puntos en 8 a través a nivel de la línea mucogingival, porque estamos en mucosa alveolar, los puntos suspensorios que necesitamos entre las piezas dentarias afectadas y las coadyuvantes que nos van a ayudar. Entonces, como empecé la primera diapositiva de la interrelación entre la periodoncia y la estética. Muchas gracias.